a todos y todas, mi nombre es Eloísa Araujo de Gervital, soy psicomotricista y gerontóloga y hoy, gracias a la invitación de Geronto en su ciclo de charlas Siempre Activo 2022, vamos a estar compartiéndoles tips en esta instancia para convivir mejor con una persona con demencia. Entonces, bueno, vamos a empezar por un trastorno del comportamiento bastante común, que es la deambulación errática o el vagabundeo, que es esa necesidad de estar caminando constantemente y realizándolo sin sentido. Y a ese caminar muchas veces se ve acompañado de nerviosismo, agitación psicomotriz, ansiedad. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para disminuir este comportamiento o para sobrellevar mejor esta actitud que tiene la persona? Entonces, primero tenemos que saber, bueno, que es una necesidad que tiene el cuerpo de manifestar, digamos, una forma de manifestar ese nerviosismo y esa ansiedad. Entonces, lo que podemos hacer primero es observar si esta actitud se repite siempre en los mismos momentos del día. Generalmente pasa mucho, y de hecho se llama efecto puesta de sol, o efecto sundowning, que al atardecer, a eso de las 5 o 6 de la tarde, cuando está anocheciendo, esta actitud comienza a aparecer con más asiduidad que en otros momentos del día. Entonces, si nosotros observamos un patrón que se repite, lo positivo de eso es que nosotros vamos a poder anticiparnos a ese momento. ¿Qué significa esto? Que si nosotros siempre vemos que más o menos a las 5:30, 6 de la tarde, la persona comienza a manifestarse de esta forma, bueno, media hora antes, por ejemplo, proponer algo diferente para que la persona llegue a esa hora de una forma diferente, intentando generar un hábito que significaría realizar eso distinto durante 21 días. ¿Y a qué nos referimos con eso distinto? Bueno, pensar cómo está llevando su día a día la persona. Realiza actividades que, que lo cansen o la cansen, realiza gerontogimnasia, realiza estimulación cognitiva, o está todo el día en su casa mirando, entre comillas, porque a veces parece que están mirando, pero no le están prestando atención a la televisión, sale a dar una vuelta a manzana, tiene con quién socializar, tiene actividades que la mantengan activa a la persona y que esas actividades no solo sean ya de por sí terapéuticas, sino que además son actividades que para la persona es una forma de desgastar, digamos, su energía de una forma positiva, y ya al momento de la deambulación errática o vagabundeo, la persona está más cansada, por así decir, ya desgastó su energía en algo positivo y no guardó su energía para el vagabundeo. Entonces, preguntarnos cómo está llevando la rutina esa persona, si hay algo que podamos cambiar. En el Centro Diurno Gerontológico Gervital hay una persona, y por eso les estaba dando este ejemplo de, bueno, qué realiza la persona durante el día, que vagabundea, ¿no? Que en determinado momento de la tarde comienza a preguntar por su marido, que cuándo la va a buscar, que estoy muy nerviosa, y empieza a caminar sin sentido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros detectamos que si nosotros la mantenemos activa, siempre realizando alguna actividad que ella disfruta y que le motiva, ese momento de vagabundeo y esa pregunta de estoy nerviosa, ¿cuándo va a venir mi marido? No llega nunca. O sea, si nosotros sostenemos todo el tiempo las actividades y la mantenemos, entre comillas, distraída, pero concentrada en actividades que le gustan, como puede ser, por ejemplo, la gimnasia, la estimulación cognitiva, la psicomotricidad, escuchar música, o la mantenemos activa en un diálogo con los otros, en la merienda, por ejemplo, esa pregunta no llega. Sin embargo, si hay momentos, por ejemplo, cuando nos estamos cambiando de salón, ¿no? Estamos en el gimnasio y de repente, bueno, tenemos que ir a la sala de estimulación cognitiva. Esos momentos muertos, por así decir, en donde no se está desarrollando una actividad o son 15 minutos de descanso, esos son los momentos en los que nosotros observamos que ella comienza con estas preguntas y comienza con la necesidad de vagabundeo. Entonces lo que intentamos es que ella no tenga esos momentos de descanso, sino siempre estarla distrayendo en alguna actividad, pidiéndole ayuda para realizar algo,
si justo yo sé que ella me venía a comentar esto, yo le digo, ay, qué bueno que viniste, mira, justo te tenía que pedir ayuda, entonces ya enseguida le derivo la conversación a otra cosa que la distraiga y la saque de ese foco que sabemos que la pone nerviosa y con necesidad de deambular. Entonces, si nosotros intentemos disminuir este comportamiento, no significa que no vaya a existir. Y eso es algo que nosotros, como profesionales y como cuidadores, tenemos que asumir. Que hay muchas cosas que son parte de la enfermedad, que las tenemos que aceptar, que las tenemos que abrazar. ¿Y por qué digo que las tenemos que abrazar? Porque muchas veces pretendemos negarlas o pretendemos eliminar esas actitudes y eso tenemos que aceptar que muy difícilmente suceda y lamentablemente generalmente en muchas instituciones de larga estadía, en residenciales, es molesto que una persona esté de un lado para el otro nerviosa caminando sin cesar. Entonces, a veces se toma la decisión, lamentablemente, de atar mediante una sujeción física a la persona, o una medida de contención se llama. ¿Qué pasa? El hecho de que nosotros atemos a una persona que está con necesidad de caminar no la va a tranquilizar a la fuerza. Todo lo contrario, si mi cuerpo me está pidiendo moverme, caminar, quitar esa energía y ese nerviosismo y esa ansiedad derivada de la enfermedad, derivada de la desorientación, de la confusión, si a mí encima me atan, difícilmente me vaya a tranquilizar. Y eso le pasa a cualquiera, a una persona con demencia o como si me pasara a mí. Entonces, no vayamos por el camino de la negación de esos trastornos de comportamiento, sino por el camino de aceptar y abrazar lo que está pasando y pensar qué estrategias hacer para distraer, como les comentaba, a la persona que está viviendo esto. Entonces, si alguna de estas estrategias que hayamos intentado y lo hayamos intentado durante 21 días no funcionan, es muy importante dejar a la persona caminar. Y para esto es muy importante que el lugar donde se realice sea seguro para intentar disminuir lo más posible los factores de riesgo a caerse. Sabemos que las caídas, lamentablemente, son frecuentes en la etapa de las personas mayores. Entonces, todas las herramientas que nosotros nos podamos rodear para aumentar la seguridad en lo que es la marcha de la persona mayor, nos va a dar mucho más tranquilidad y vamos a disminuir significativamente el riesgo a caer. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el centro diurno, nosotros lo que hicimos fue poner barandas en las paredes, a los costados, para que mientras caminan se pueden agarrar. Eliminamos absolutamente todos los escalones que habían en el centro. Entonces los invito a que todos estos tips, en lo posible, si pueden ustedes observar en sus casas, qué es lo que pueden llegar a adaptar en lo posible. Entonces, ¿cómo eliminamos escalones? Bueno, mediante rampas, cuestión de que si la persona va caminando no se tropiece con un escalón, sino que, bueno, pueda subir lentamente y continuar la marcha con normalidad y con tranquilidad. Intentar que no hayan objetos o obstáculos en el camino, por ejemplo, una manguera que esté cruzada, zapatos tirados, exceso de mesas ratonas. También tener cuidado igualmente si nosotros vemos que la mesa ratona que tenemos es un factor de riesgo a caer, porque bueno, generalmente se tropieza con esa mesa. Si nosotros modificamos demasiado el ambiente, también corremos el riesgo de que la persona deje de reconocer su casa, cuando ya a veces de por sí ya hay desorientación en el espacio. Entonces, si realizamos determinados cambios, que sean progresivos. Eso es muy importante. Otra forma de también de aumentar la seguridad es el calzado. Intentar primero, bueno, que no sea un piso resbaladizo, intentar que los zapatos que tenga la persona sean cerrados con el talón, que le agarre el talón, no como unas pantuflas. También cómo anticiparnos, por ejemplo, a ese momento, independientemente y más allá de las actividades que podemos realizar con la persona, bueno, poniéndole música. La música ayuda, tranquiliza un montón a las personas con demencia, con Alzheimer y otras demencias, porque la música
el cerebro se va atrofiando con la demencia, pero la memoria musical es la última área en atrofiarse. Entonces, quizás ya no recuerda el nombre de sus hijos, ya no se reconoce frente al espejo, pero las canciones, las letras de las canciones de su juventud, si nosotros llegamos a esas canciones que a la persona le gustaban cuando era joven, van a ver que hay muchas canciones que las pueden hasta cantar, que recuerdan la letra. Y esto es muy significativo para la persona, porque estar inmerso en un mundo de lo desconocido, sin poder, de la inseguridad que le da tanta confusión, digamos, presentarle un estímulo que la persona diga, esto lo conozco y lo podemos compartir y cantamos juntos y me dan ganas de bailar y me dan ganas de moverme y estimulo el lenguaje cantando la canción, aumenta muchísimo la autoestima de la persona, eso también la tranquiliza porque se distrae, como dijimos, en otra cosa y en algo positivo y no en ese enrollo que la persona se hace de cuando me voy, de quién sos vos y bueno, y toda esa confusión que nos lleva a nada bueno. Entonces, la música de sus vidas, la música de su juventud, no cualquier canción, ayuda muchísimo. Si la desatención, la falta de concentración, ¿no? El déficit atencional de la persona es tan grande a causa de la demencia que ya ni siquiera le presta atención a la música que está sonando en el ambiente, porque la música pasa a ser un estímulo más del ambiente, porque bueno, también pasa eso, ¿no? Que ante tanto estímulo o un espacio desordenado, tantos objetos, cuanto más cosas haya, más nos vamos a desorganizar, ¿no? Más se desorganiza en su cabeza y no puede como concentrarse en lo que queremos realmente. Entonces, si eso es lo que sucede, además de mantener ordenado el espacio y demás, lo que podemos hacer para que la música realmente la escuche y se concentre en la música es ponerle auriculares. Y aquí les recomiendo la cuenta Música para Despertar, que trabajan y dan muchos tips en relación a cómo utilizar la música para personas con demencia. Utilizar la música con auriculares ayuda a que la persona se concentre más realmente en las canciones y eso ayuda a que se distraiga de lo malo y se concentre en lo bueno, que es lo que le estamos proponiendo a nosotros. La música como estímulo. Otro estímulo también que podemos tener en cuenta es prender las luces de la casa antes del efecto puesta de sol, antes del atardecer. ¿Qué significa esto? Si nosotros observamos que la persona se desorienta y empieza con esta ansiedad en el atardecer, otra cosa que podemos tener en cuenta es prender las luces de la casa antes de que ya notemos que va bajando la luz del día. Eso ayuda a disminuir por lo menos un poco lo que se llama este efecto puesta de sol. Entonces, intentar retrasar o intentar disminuir esta necesidad de vagabundeo en la persona. Evitar lugares demasiado caóticos. Por ejemplo, llevar a la persona al centro de la ciudad. Capaz que de empezar con otro tema, recordar también las alfombras, intentar evitarlas. Hay muchas caídas a causa de tener alfombras con esquinas levantadas y demás. O si la alfombra para la persona es muy importante, forma parte de la identidad y reconocimiento incluso de la casa, hay algunas gomas que cubren las esquinas para que las esquinas de las alfombras no se levanten y eso ocasione una caída. Ahora vamos a hablar de las alucinaciones, ¿no? Que son, bueno, cuando la persona ve algo que no existe, las alucinaciones se diferencian de los delirios por eso, porque las alucinaciones ve algo que no existe y los delirios es cuando la persona modifica algo que está viendo que existe. Por ejemplo, se ve en el espejo y piensa que es otra persona, o, no sé, ve un perro y piensa que es un ladrón, o ve a su hijo y piensa que es un ladrón. Bueno, eso sería los delirios. Las alucinaciones es cuando ve algo que no existe. Por ejemplo, ve que hay hormigas en el plato, por tanto, la persona, como hay hormigas en el plato, no va a comer. Entonces, ¿qué hacemos? Porque obviamente que nosotros necesitamos que la persona coma, que se alimente, pero intentamos convencer a la persona de que no, de que ahí no hay hormigas, que lo que está viendo no es así.
Y nosotros tenemos que ponernos en el lugar de esa persona, de que realmente las alucinaciones para esas personas es algo real. O sea, las está viendo realmente. Por más de que nosotros vayamos y le digamos que lo que está viendo no es real y que le discutamos de que no es así, eh, estamos como machacando su dignidad, porque estamos discutiéndole algo que para la persona es muy obvio y que lo está viendo. Entonces, ahí no estamos aceptando, como decíamos, y no estamos abrazando lo que le está pasando a la persona, ese trastorno del comportamiento, ¿no? Derivado de la enfermedad. ¿Cómo podemos abrazar y aceptar lo que está pasando? Validando su realidad. ¿Qué significa esto? Aceptar que la persona ve eso. Pero ¿cómo validamos la realidad? Si nosotros le decimos, sí, sí, hay hormigas, y ya está, no vamos a terminar de solucionar el problema, ¿no? Porque nosotros queremos que coma y obviamente que con hormigas no lo va a comer. ¿Cómo validamos su realidad diciéndole, ay, perdóname, tenés razón, ya te cambio el plato enseguida? Vamos a la cocina e incluso con el mismo plato volvemos y se lo dejamos en la mesa. Ahí ya te cambió el plato y la comida, ahí ya está. Y seguramente la persona crea en tu criterio de que le cambiaste la comida, entonces coma tranquilo. Eso es una forma de validar la realidad y que es un camino que se va construyendo en el día a día. Es un camino que tiene muchas aristas. No hay recetas en esto, no hay recetas perfectas. Somos nosotros los que tenemos que ir descubriendo cuál es la mejor forma para convencer a la persona o para negociar con la persona con demencia y llegar al resultado que queremos. Entonces, otro ejemplo a delirios. Entonces, los delirios es cuando la percepción de algo real se ve afectada. Puede ser que la persona tenga un delirio que no necesariamente le afecte. Por ejemplo, cuando una persona se ve ante el espejo y no se reconoce. Quizás veamos, observemos que, por un lado, hay una persona que no se reconoce y se pone muy nerviosa porque piensa que hay un desconocido en su casa. Y por otro lado, tenemos esos casos en los que se ven en el espejo y empiezan a entablar una conversación como si estuvieran conversando con un vecino. Entonces, dependiendo de cómo la persona reaccione, ya sea a la alucinación o ya sea al delirio, nosotros vamos a modificar nuestras estrategias. Si la persona está contenta porque está hablando con el supuesto vecino, cuando en realidad está hablando con el espejo ante su imagen, dejémosla hablar, validemos su realidad. La persona en ese momento cree que está hablando con el vecino. No importa que nosotros sepamos cuál es la realidad realmente, y es que está hablando ella con ella misma ante el espejo. En ese momento tenemos que dejar la lógica de lado, tenemos que dejar la realidad de lado y apuntar a la emoción, que en ese momento la persona está bien, está entablando un diálogo con alguien, por tanto, para ella está socializando, está estimulando el lenguaje, está estimulando la atención, porque está atenta en una actividad, atenta o atento a una actividad que es dialogar con alguien. Entonces, bueno, en esos momentos quizás nosotros hayamos vivido decirle la realidad a la persona y decirle, pero ¿con quién estás hablando? Si la que está en el espejo sos vos. Entonces ahí empezamos una discusión sin sentido. Le estamos planteando algo a la persona que la pone incómoda, le estamos dando una realidad que no va a entender, que posiblemente la irrite, la pueda poner agresiva, la pueda hacer entrar en discusión contigo y eso rompe el vínculo emocional con la persona. Es verdad que muchas veces hay personas mayores con demencia muy dóciles, en el sentido de que cuando nosotros los hacemos entrar en razón, intentando explicarles que ahí no hay ningún vecino, que en realidad es ella misma, es tan dócil esa persona que a veces te puede, en vez de ponerse agresiva, te puede decir, ay, sí, sí, qué horrible, tenés razón, tenés razón. Y se hace como que en realidad eh, no pasó nada, ¿no? Pero eso en el fondo también va machacando la autoestima de ellos, porque constantemente está buscando aprobación en nosotros. Y como que se siente expuesta a la persona, ¿no? Del error constante, de todo el tiempo le están diciendo que lo que dice, que lo que hace está mal. Imagínense vivir en un mundo en el que todas las personas que te rodean te están marcando las cosas y te están diciendo que vivís en un mundo que no es real. Y te están diciendo cuál es el mundo real, pero vos no ves ese mundo real. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con cómo nos dirigimos a una persona con demencia. Siempre tenemos que intentar
ser muy amorosos, con mucha paciencia. Muchas veces el tono de voz, muchas veces no, está estudiado que en el mundo de la comunicación, el tono de voz es mucho más importante que las palabras que utilizamos. Transmite mucho más la emoción, el tono de voz, que las palabras que utilizamos. Entonces, la forma en cómo lo decimos a veces es más importante que lo que decimos. Eh, no eso, no intentar elevar el tono, no intentar eh, con nuestra forma transmitirles a ellos nerviosismo, ansiedad y agitación, porque ya de por sí la enfermedad muchas veces lo trae por sí mismo. Entonces, que nosotros no seamos ese factor que eleva eso que no queremos. ¿Tá? Por otro lado, si nosotros vemos que ante el espejo no reacciona bien, como este ejemplo que les daba, sino que por el contrario se pone muy nerviosa, piensa que hay un extraño en su casa, que le van a robar, bueno, la opción una de las opciones que podemos optar es eliminar los espejos de la casa. Si no podemos eliminarlos, sacarlos, taparlos, intentar taparlos con una sábana, con algo que la persona, bueno, no tenga acceso a verse, si es eso lo que la está poniendo nerviosa. Si igualmente va a la casa de un familiar y hay un espejo, porque bueno, no le vamos a estar diciendo a los familiares capaz que tapen todos los espejos de la casa, o sí, pero bueno, se le olvidó tapar alguno. Bueno, intentar tranquilizar a la persona, no negándole la realidad, diciéndole no, ahí no hay nada, en realidad sos vos que estás con demencia, ¿no? No intentar explicarle y entrar en razón, sino simplemente bueno, quédate tranquilo que ya le decimos que se vaya, ya le decimos que se vaya. Vení, mira, mientras tanto, Venganita, vos le decís que se vaya. Bueno, vení, ayúdame en la cocina que tenemos que, o mira, tengo una canción para mostrarte, sacar el foco a la persona de eso y distraerla con algo. Otro aspecto que debemos de tener en cuenta es proponerle actividades que sepamos que las va a realizar con éxito. Cuando nosotros hablamos al principio de la deambulación errática y proponerle, bueno, la gerontogimnasia, la estimulación cognitiva, tener en cuenta, bueno, que se pueda llevar a cabo primero por profesionales y si nosotros también queremos realizar alguna actividad en casa, sin un profesional, tener en cuenta siempre ir de lo más sencillo e ir subiendo el nivel hacia lo más complejo. Porque si nosotros ya damos por sentado que una actividad para nosotros es sencilla, pero quizás para la persona con demencia es muy difícil y se lo presentamos para que lo realice y se encuentra con una actividad que le excede mucho a sus posibilidades, seguramente le generemos frustración, poca disponibilidad para realizar dicha actividad, miedo, baja autoestima y además que las próximas veces que nosotros vayamos a decirle que hagamos una actividad en conjunto, niegue esa posibilidad. Entonces, ir siempre de lo sencillo a lo complejo para no generar frustración y bajo autoestima. Y también tener en cuenta que se llama terapia de reminiscencia. ¿Por qué reminiscencia? La reminiscencia es trabajar con la información, de la historia de vida de la persona. Por ejemplo, con fotografías de su juventud. Siempre recuerdo a una mujer que atendí hace mucho tiempo que no reconocía cuando veía a su familiar, a sus nietas, por ejemplo, no las reconocía. Pero cuando miraba las fotos de esas nietas cuando eran chicas, decía, esta es menganita, esta menganita y esta fulanita. O sea, en realidad no las había olvidado, simplemente que la memoria reciente está mucho más afectada en una persona con demencia que la memoria a largo plazo. Entonces, eso es lo que plantea la terapia de reminiscencia. Es terapéutico plantearle a las personas mayores con demencia actividades que le remitan a su pasado, a su juventud, a su niñez, cosas que le hagan sentir segura a la persona, porque en definitiva lo que nosotros queremos no es que la persona logre hacer cosas que sabemos que ya perdió esa capacidad, porque la demencia tenemos que recordar que es una enfermedad progresiva, que es una enfermedad crónica y que la estimulación cognitiva o cualquier otra actividad que le vayamos a proponer cognitiva, el objetivo no difícilmente sea mejorar determinadas capacidades, sino que mantener las que tiene, eh, emocionalmente sí mejorar a la persona y lo que se llama ralentizar, o sea, enlentecer el progreso de deterioro cognitivo de esa persona. ¿Cómo lo logramos? Con cosas que la persona mantiene, no con cosas que la persona perdió.
Entonces, fotografías de su juventud, música de su juventud, pensar en su historia de vida. Bueno, ¿a qué se dedicó la persona? ¿O qué hobby tuvo? ¿Le gustaba hacer determinado deporte? ¿Le gustaba mirar o jugar al fútbol, al básquetbol, al tenis? ¿Le gustaban los animales? ¿Qué animales le gustaba? ¿Le gustaba ir a una granja, a un campo? ¿Le gustaba ir a la playa? Preguntarse todos esos datos que sepamos o que los familiares nos puedan dar para nosotros basarnos en ello y proponerle actividades relacionadas a eso. Eso llevarlo a todo. Por ejemplo, si nosotros queremos que se ponga a pintar, ¿no? Y bueno, pintar sabemos que es una actividad que parece banal, pero en realidad estamos trabajando la motricidad fina, estamos trabajando la capacidad de la persona de concentrarse en una tarea, de delimitarse en determinados límites, la visión, la capacidad atencional, además del entretenimiento en el caso de que le guste, ¿no? Entonces, bueno, uno puede decir, bueno, le voy a poner un mandala para que pinte. Pero capaz que si a la persona le gustaba mucho el campo y le pongo un campo para que pinte una vaca o animales, que ya podamos juntos ver, bueno, qué animales hay, mencionarlos, trabajar el lenguaje, trabajar la memoria, o con objetos que la persona reconozca y trabajamos también la memoria semántica, de qué significa y para qué sirve cada objeto. Entonces, ir un paso más y que independientemente del acto de pintar, bueno, capaz que para esa persona el mandala no tiene mucho sentido. Darle más sentido y personalizar más esas actividades. Y las personalizamos conociendo la historia de vida de cada uno. También siempre plantear actividades que sepamos que la persona va a disfrutar. Si no hay disfrute, pierde un poco el sentido, ¿no? Entonces, no exponer a la persona a cosas que sabemos o nos damos cuenta que no le gustan, siempre buscar la motivación, ¿no? Porque también en la demencia muchas veces se pierde esa motivación, se caracteriza a veces por el desinterés, por la apatía, ¿no? Que bueno, como que nada me importa, o eso, la desmotivación, la falta de disponibilidad. Entonces, si además de eso nosotros le estamos proponiendo algo que realmente no le interesa mucho, bueno, difícilmente la persona la encontremos disponible a realizar lo que queremos. También la presentación de esos materiales es muy importante. No es lo mismo imprimir una hoja con animales para trabajar, por ejemplo, bueno, ¿cómo se llaman estos animales, no? Imprimir una hoja en blanco y negro que imprimir una hoja en color. Todos esas, todo eso va a ser, todos los estímulos de los cuales nos podamos apoyar, van a beneficiar a la persona. Entonces, si pueden ser no solo visuales en cuanto a colores, si les estamos presentando frutas y queremos que las mencionen, no es lo mismo presentar una hoja con frutas en blanco y negro que con frutas en color, o trabajar también los sentidos, los olores, identificar a través de otros sentidos las frutas. Si le estamos dando para pintar, bueno, ¿qué material es el mejor? Hay muchos materiales para pintar, con pincel, con dry pen, con lápiz, bueno, ¿qué es lo que le gusta más a la persona? Observar su motricidad fina, si le cuesta agarrar el lápiz, bueno, recordar que cuanto más grueso, más fácil va a ser para la persona adaptar el movimiento de la mano y el trazo. Todas esas cuestiones van a ayudar a que lo que nosotros le propongamos sea más atractivo y que la persona con Alzheimer esté más motivada a lo que le estemos proponiendo y que en la casa, si convivimos con una persona con Alzheimer, la persona mayor se sienta útil, pedirle ayuda en tareas de la casa que le gusten. Muchas veces tendemos eh, a decirles, no, no, no te preocupes, quédate que yo ya armo la comida y ya te la sirvo y te hago y te lavo la ropa y lavo los platos yo, quédate tranquilo, pensando que estamos, bueno, beneficiando a la persona, cuando en realidad, en cierta medida, quizás la estamos perjudicando porque estamos promoviendo su pasividad, cuando en realidad quizás hay cosas que la persona todavía puede hacer, que quiere hacer y sin querer nosotros, sin malas intenciones, no las estamos dejando hacer. Y tenemos que pensar que pedir ayuda y mantener en esas actividades cotidianas, mantener activa a la persona es muy importante. Lo mismo, descolgar la ropa, poner la mesa,
Separar la ropa blanca de la de color, juntar los pares de medias, todas esas actividades cotidianas que para nosotros están automatizadas, son muy sencillas. Tenemos que pensar que en realidad están automatizadas, pero en realidad para una persona con demencia es un desafío. Obviamente que si ya vemos que no lo puede realizar o que no lo realiza con disfrute, no lo realiza exitosamente, no lo hace bien, bueno, no le vamos a proponer algo que ya no puede hacer y que le frustra, pero mientras lo pueda hacer, está buenísimo que lo haga, así que siempre tengan en cuenta de incluir a la persona con demencia a esas actividades cotidianas que sepan que le puede hacer sentirse útil, y eso sabemos que, bueno, que es algo que puede aumentar su autoestima y mantenerlo entretenido en vez de quedarse en el sillón muchas veces mirando la tele o haciendo nada, ¿verdad? Así que bueno, espero que les sirva todo esto. Fueron los Gerontotips de Vital. Agradezco nuevamente a Geronto por la invitación de su ciclo de charlas siempre activo. Y bueno, cualquier cosa, quedamos a las órdenes. Espero que les hayan servido y nos vemos pronto. Chau, chau.